Un techo, un piso, una cara lateral y una cara medial. A ver, pregunta de examen. Dime quién forma el techo de la cavidad orbitaria. No van a decir que no porque lo vimos. Y el ala menor de esfenoides. Entonces, en el techo tenemos la porción orbitaria del hueso frontal y el ala menor del esfenoides. Y que acuérdense que ahí, ¿sí?, se formaba un orificio en el ala menor del esfenoides. Después teníamos la cara lateral. ¿Quién formaba la cara lateral? El cigomático y el ala mayor del esfenoides. Entonces la cara lateral estaba formada por el cigomático y el ala mayor del esfenoides. ¿Quién formaba el piso? El hueso maxilar. ¿Y quién formaba la cara medial? Tres huesos. La porción frontal de la maxila. La porción frontal de la maxila, el lagrimal y la lámina papiricia del etmoides. Y dentro de esa cavidad encontrábamos este globo ocular. Ya recordaron otra vez. ¿Tienen alguna duda de quién forma la cavidad orbitaria? Se los voy a volver a preguntar. La cara medial, la porción frontal de la maxila, el hueso lagrimal y la lámina papiricia del etmoides. Ok, ahora sí entremos a ver entonces el globo ocular. Al globo ocular le vamos a estudiar tres capas. ¿Tres qué? Tres capas. ¿Cuáles son esas capas? La externa, la media y la interna. A la externa también le llamamos la capa fibrosa, porque tiene una función y la función es de sostén. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se encuentra dentro de la cavidad del globo ocular y el mismo globo ocular que se encuentra dentro de esta cavidad orbitaria, para que se sujete, ¿sí?, los músculos, tanto los rectos como los oblicuos del ojo, van a estar sujetas en esta capa fibrosa. Después tenemos la media, que alguien ya lo dijo ahí, que es la capa que vascular. ¿Cuál es la función de esta capa vascular? Pues si es vaso sanguíneo, lleva oxígeno, lleva nutrientes, entonces su función es la nutrición. Y por último tenemos la interna, que es la capa nerviosa y que esta es la capa funcional, que ahí realmente es donde se va a llevar a cabo la función de ¿qué? De la visión. Vamos a ver la primera capa, que se llama la externa fibrosa y que sirve de sostén. Esta capa está formada por dos estructuras, la esclera y la córnea. Si nosotros tuviésemos una vista lateral de nuestro globo ocular, vamos a ver, esto sería anterior, esto sería posterior y esto sería anterior. Si empezamos por la parte anterior, tenemos esta capa, que es cóncava, que es más gruesa que la córnea y que tiene dos características principales, que se llama como córnea, y tiene dos características principales y que son de suma importancia. La primera es que debe ser transparente. La córnea.
La córnea. Entonces, esto lo podemos ver en su ojo porque es la que rodea todo el iris. ¿Y qué es el iris? La coloración café, o los que tienen ojos verdes o azules, esa coloración es el iris. Y todo eso que vemos ahí que rodea al iris se llama como córnea. Y tiene una característica específica que tiene que ser ¿qué? Transparente. Porque ahí es donde van a penetrar las imágenes, los rayos para irse a la capa ¿qué? Nerviosa y podamos tener ¿qué? Visión. Si esa capa no es transparente, entonces no pasan los rayos luminosos ni los objetos y por lo tanto no se lleva a cabo una visión. Por lo tanto es un órgano que se lesiona frecuentemente y que provoca que el paciente no tenga una buena visión. Un niño que está en la primaria y se picó el ojo, ¿se lesiona qué? Su córnea, y al lesionarse la córnea cambia de coloración y el ojo se le pone blanco. A ese color blanquecino de la córnea se llama leucoma y eso ya evita que ya no sea transparente y por lo tanto ya no lleva a cabo su ¿qué? Su función. Leucoma. No sé si han visto a niños que se picaron su ojito o a cualquier persona. Es más, aquí que se lleva a cabo mucho la agricultura, andan en el campo, se pican el ojo y en el tiempo el ojo se les convierte en blanco, esto se les pinta de blanco, porque la córnea hace un tejido fibroso y se pone de color blanco y eso le llamamos leucoma. Ok, otra de las funciones que debe tener es que debe ser avascular. ¿Qué quiere decir? Que no debe tener ¿qué? Vasos sanguíneos. A ver, ¿quién dio ojo? Ah, ya saben. Entonces, ¿cómo se nutre la córnea? ¿Con qué vasos? ¿Cómo se nutre si no tiene vasos sanguíneos? ¿Cómo le llegan los nutrientes a la córnea? Por una sustancia que se produce aquí que se llama humor acuoso y por medio de difusión. El humor acuoso ahorita vamos a ver que tiene proteínas, tiene minerales, tiene agua, tiene azúcar y eso es lo que va a nutrir a esta córnea. Entonces tiene que ser ¿qué? Avascular y tiene que ser transparente. Por lo tanto, pregunta de examen, ¿cuál es el órgano que más se trasplanta en nuestro país? ¿Por qué? Porque no tiene vasos sanguíneos y al no tener vasos sanguíneos no hay células de defensa que la protejan y por lo tanto el rechazo a ese órgano casi es nulo. Y le puedes pasar una córnea de cualquier individuo. ¿Qué quisiera? Un paciente que tiene muerte cerebral y que lo tenemos entubado puede donar las córneas a quien sea. Porque son, ¿qué? Avasculares, no tienen de defensa que puedan hacer un rechazo. Entonces, no es el corazón, no es el riñón, el órgano que más trasplantamos se llama córnea. Había visto que no recuerdo si era con el hueso, con el diente, pero ¿Con qué? con diente o hueso. Con función similar para el A ver, otra vez, a ver. Igual me das una idea y lo hago, pero está muy... O del diente o del hueso, o de los dientes o de los huesos. ¿Para hacer qué? Un trasplante de los ojos, no recuerdo. ¿De si qué? era- Creo que de córnea. No, ¿cómo? Se lograba mirar que estaba blanco el ojo, pero tenía su pequeño hueco para lograr tener visión. No era muy ¿Dónde lo viste? funcional. ¿En No Instagram? recuerdo, andaba viendo. En TikTok, lo vi en TikTok. No veas TikTok. No, a ver. Una de las características, por eso es importante ver las características. Vean, dos características importantes. Debe ser ¿qué? Transparente. No he visto que una parte del hueso sea transparente. No he visto que una parte de un diente sea transparente. Entonces de ahí ya está muy complicado que pueda hacer eso, que ya estamos viendo qué función debe tener. Ahora, otra cosa importante.
La mayoría de los demás órganos tienen células y para que puedan sobrevivir necesitan de vasos sanguíneos. ¿Y esta qué es? Avascular. Más complicado todavía. Entonces, no creo que pueda ser por ahí. Es difícil, o sea, el procedimiento es difícil. No, es bien fácil. Ahora, a ver, ¿cuál es el problema? Ojo, esto es importante. ¿Quién quiere ser oftalmólogo? Esto es importante. ¿Cuál creen que es el estudio que hacen los oftalmólogos para determinar si ese paciente es candidato o no a hacerle un trasplante de córnea? La mayoría de los trasplantes de córnea, la mayoría, porque hay otros problemas, es por lesiones intraoculares. ¿Qué quiere decir? El paciente se lesionó su córnea, le cayó ácido y se quemó la córnea, o sea, es por lesiones. Aunque hay trastornos genéticos que te producen también trastornos de tu córnea, que también por eso hacen trasplantes, pero la mayoría es por, sí, traumatismos. Y cuando hay un traumatismo, hay una lesión de este tejido, y siempre que hay una lesión de ese tejido se reconstruye. Y al reconstruirse forman un tejido fibroso y que ese ojo se hace que se ponga de color ¿qué? Blanco, y se llama ¿cómo? Leucoma. Ahora, cuando hay ese traumatismo, hay posibilidades que en ese crecimiento de ese tejido fibroso, ¿qué creen que le nacen? Vasos sanguíneos. Entonces, lo primero que hace el oftalmólogo cuando ve un leucoma es meterlo a un microscopio y buscar si hay vasos sanguíneos. Si hay vasos sanguíneos, se acabó. No hay trasplante de córnea. ¿Y por qué no hay trasplante de córnea? Porque ya sé que lo va a rechazar. ¿Y si fuera una córnea no compatible? ¿No puede haber una córnea compatible? No, porque acuérdense que es que avascular. O sea, y es de ley, o sea, si hay un vaso sanguíneo. Ya no lo trasplantan. Imagínense. Si hay. Ya me ha tocado ver varios pacientes y jóvenes, pequeños, que se tardaron mucho tiempo en ir a tratar de hacerse su trasplante de córnea, y lo único que hicieron es que a través de esa evolución ese tejido fibroso formara ¿qué? Y se acabó, porque ya no tienes visibilidad por no haberte hecho inmediatamente un chequeo para que te hicieran un trasplante de ¿Y el leucoma ese es colocado nomás por una lesión, por un traumatismo? La mayoría por lesiones de cualquier tipo. Pueden ser traumáticas, pero no solo traumáticas. Por ejemplo, aquí utilizan ácidos. Imagínate que haya ácido a la córnea, que ya se te la quema, te la lesiona. O puede ser por cualquier otra cosa que pueda lesionar tu córnea. Mi papá tiene un expendio súper de la Tecate, ¿no? Pero no lo trabaja normalmente. Y el día que le tocó, hace como 4 o 5 años, le tocó estar teniéndolo y estaba poniendo en hielo unas botellas. Entonces, al momento de terminar de hielarlas, explotó una. Entonces, en el ojo, literalmente se veía así. Y le pusieron muchos puntos y tuvo varias operaciones, pero el ojo no se le ve blanco. O sea, le dijo el oftalmólogo que podía ocupar un lente para ver más o menos, pero igual, o sea, se le mueve o ve muy Lo que pasa es que esta córnea, aunque no quieran creer, es muy gruesa. Y mientras no se perfore todo el espesor, lo más seguro es que, y tuvo suerte, que no se lesionara esta córnea, porque hasta un trasplante de córnea tenía que haberlo hecho. Por eso es importante los trabajos, y a veces uno no le toma importancia, y por eso les digo que en el anfiteatro lleven ¿qué? Lentes. Y siempre que estás trabajando y que estás expuesto a eso, ponte lentes. Es muy frecuente también con los herreros, que andan con el esmeril así y les bota una rebaba y ¡pac! Se clava y se puede ir hasta dentro del ojo y lesiona su qué. Nunca he visto una albañil herrero con Entonces, muchos he visto con leucomas, desde niños que se picaron con un lápiz, desde adultos que se picaron con una rama, desde que sufren accidentes de muchísimos, no necesariamente. Me tocó ver un niño que se picó así con el lápiz y fue todo, le revisamos todo y pensamos que no había pasado nada, y como a los 2 años regresó y a traer un leucoma. Pero no se pone todo blanco, ¿no? Solo el iris. Hasta que yo tengo una niña que me pegaba con una El iris. ¿Cuál es el Ya se le olvidó, ya. A ver, ahora sí.
¿Cuál es el grosor de la córnea? Aproximadamente de 2 micras. ¿De 2 qué? Micras. 2 micras. La micra es un sentido web. M es de esa M así. Como una aguja. Y la C. ¿Y el glaucoma? ¿El glaucoma? Ahorita vamos a ver que aquí se produce un líquido que se llama humor acuoso y ese líquido da una presión intraocular como en el cerebro y que cuando eso aumenta, igual que el líquido cefalorraquídeo, si aumenta la presión intraocular y cuando aumenta la presión intraocular le llamamos glaucoma. Glauco. Y ahorita vamos a ver que se va por un conducto que se llama de Schlemm, donde tenemos un músculo que se llama el músculo ciliar y que se abre y se cierra, y por eso el glaucoma lo dividimos de ángulo abierto, de ángulo cerrado, de acuerdo a cómo esté ese conducto. Glaucoma. ¿Qué? Pero ahorita, bueno, no la noten porque después lo vamos a ver cuando estemos viendo. Ok, hasta aquí tienen dudas, preguntas, y por último, la última y también no tan es que debe ser cóncavo. ¿Debe ser qué? Cóncavo. Cuando esta no es cóncava y por ejemplo se pone recta, sucede un trastorno que se llama astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? Astigmatismo es el lejos. ¿No ver de qué? Lejos. No diles qué es el astigmatismo. Cuando te la ampara. Yo sé miopía, no me preguntes astigmatismo. Dile qué es el astigmatismo. Dile qué es el astigmatismo. El astigmatismo es cuando ven los objetos borrosos o los ven dobles. Y que si ves este y ves como otro vaso ahí que se mete. ¿Por qué? Porque cuando pasa la luz y la imagen de aquí, esta concavidad le da una reflexión a esos luces, hacen que se refleje y a las imágenes también. Ahora, esto tiene un ángulo que no debe ser más de 45 grados, porque también si se hace muy prominente, hay una enfermedad que se llama queratocono, ¿sí? Que se hace muy prominente, también no refracta bien la luz y puede provocar astigmatismo. Es más, ya hay un tratamiento que es como un lente y lo que hacen es como un esmeril, le ponen ahí y le dan la forma y le van rebajando, miden el grosor y ellos se van dando cuenta cuánto para rebajarlo y le den la forma. ¿Y cómo se llama cuando es más, cuando tiene más ¿Qué? ángulo? Sí. Queratocono. Claro. Queratocono. Entonces, el astigmatismo de gran borroso se forma cuando... Por un daño de la concavidad de la córnea. Entonces no se refracta bien la luz, no se refractan bien las imágenes y lo ves así como borroso o doble. Es cuando tiene más ¿Qué es entonces ahora sí? ¿Qué es la miopía? A ver, diles Michelle, ¿qué es la miopía? ¿No es ver de qué? De lejos. ¿Y qué es la hipermetropía? No ver de cerca. Hipermetropía no ves de cerca. Miopía es no ves de. Y el astigmatismo es cuando ves borroso o ves doble las imágenes. ¿Cómo se llama el de no ves de cerca? Miopía. Ah, no, Ya aprendiste y saliste de que te están diciendo las cosas. Pero como oftalmólogo, ¿qué puedo decir? De que si te tallas también los ojos, puede aumentar más. Sí, por la córnea, pero una de las cosas importantes, la córnea, es que tiene mucha elasticidad, como es de sostén. O sea, es muy difícil que porque te talles los ojos te la vayas a lesionar, al menos que tengas el ojo seco, ahí sí. Pero por lo general siempre estamos produciendo lágrima. Es más, algunos de los tratamientos para que te relajes tu vista es que cierres los ojos y los talles para que se limpien bien con las lágrimas. O necesitas hacerlo muy fuerte para que te lesiones, pero por lo regular mientras el ojo esté lubricado es muy difícil que suceda eso, al menos que el ojo esté seco, pero si no, no creo que pase. Al contrario, te beneficia. No, ya me ¿Cómo era? Ahorita que me acuerdo leer. Hipermetropía. Y pueden tener las dos. Que aquí sí puedes tener astigmatismo e hipermetropía o astigmatismo y miopía. ¿Cuál es la hipermetropía? No debe ser. Ah, ok. Y la miopía no debe ser.
¿Y por qué es trocada? Por el lente que ahorita vamos a ver. Un lente que tenemos aquí. ¿Y la miopía también? También. Ah, ok. Sale, hasta aquí vamos bien. Bueno, después vamos a ver la esclera, que la esclera es una capa fibrosa y al ser tan fibrosa se le da una coloración especial, que es la coloración blanquecina de nuestro ojo. Entonces lo blanco que ves de tu ojo se llama ¿cómo? Esclera. La esclera no es completamente circular porque en la parte posterior está perforada por una cantidad de fibras nerviosas que van a formar el nervio que es elástica y como su función es de sostén, aquí se insertan los músculos oblicuos y rectos, pero no solamente se insertan ahí, sino que todo lo que hay dentro de esta cavidad, que ahora lo vamos a ver, también lo sostiene, lo mantiene ahí adentro. Vamos a ver que el ojo tiene dos sustancias, uno que se llama humor acuoso y otro que se llama humor que son sustancias, que esos son los que le dan la forma al ojo. ¿Qué pasa si no tuviéramos esas sustancias? El ojo se haría como una pasa. ¿Sí? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en traumatismos que son muy graves? ¿Sí? Se rompe esa capa y se escapa todo lo que hay dentro de ese ojo y entonces el ojo se hace como pasito. Y cuando dijo que había mucha presión del humor acuoso. Y igual, fíjate que acabo de ver una paciente, ahorita hablando de eso. Llegó porque le dolía mucho la cabeza y de momento sintió que el ojo le explotó y le salió todo el humor acuoso y el humor líquido. Imagínense la cantidad de presión que tenía para haber perforado la esclera, que es una membrana que es resistente, que es elástica, y perdió todo su globo. ¿Cuándo fue eso? No sé cuándo. Creo que unas guardias antes de que ustedes. ¿Tiene solución? A ustedes les puede bien. ¿Y la esclera? ¿Cuánto grosor tiene? Tiene como 1 milímetro, es más gruesa que la esclera, pero tiene una característica, es muy elástica. ¿Cuáles eran las dos sustancias? Humor vítreo y humor acuoso. Ese ya no se secreta. Ya Se pierde y ya. se pierde y se seca. O sea, que pierde el ojo. Pierde. Y el río conforme los Humor vítreo y humor acuoso. Ahorita vamos a ver. ¿Y por qué no humor acuoso? Ahí vemos, vean. ¿Sale? Sale. A ver, vamos a ver entonces la siguiente capa, que es la capa que vascular o también llamada la nutricia. Esta capa está formada por 3 estructuras. La primera se llama coroides, la segunda se llama el cuerpo ciliar y la tercera se llama el iris. Entonces el iris está dentro de la capa media, que es la capa ¿qué? Vascular. Entonces, ¿quién forma la capa vascular? Coroides, cuerpo ciliar e iris. Pero el cuerpo ciliar a su vez está formada por 3 estructuras, que es el anillo ciliar, el músculo ciliar y los procesos ciliares. ¿Cuántos son? No, ¿cuántos procesos ciliares? Espérate. Vamos a ver la primera, que se llama ¿qué? Coroides. La coroides es realmente la capa vascular. Vamos a ver que tenemos la esclera y por la parte posterior tenemos una capa gruesa, que está altamente vascularizada. Y esta córnea lo encontramos en la parte superior y en la parte inferior. De la parte posterior va a venir hacia la parte anterior. ¿Qué es eso? Y va a llegar hasta una zona que se llama la hora cerrada. ¿Qué era la hora cerrada? ¿Qué es la hora cerrada?
El ángulo donde Diles qué es la hora serrata. ¿Cuál? esa es la posición donde hay mayor visión. ¿O No. Vean, Cerrada. después sigue la cual, la nerviosa, y la nerviosa está formada por una capa que se llama ¿cómo? Retina. La retina viene de la parte posterior a la parte anterior. Y a un tercio de este globo ocular, la retina se hace vertical para unir lo superior con lo inferior. Y a esta zona, esta es la retina que une lo superior con lo inferior, se llama ¿cómo? La hora cerrada. ¿Sí lo entendieron o no? No. A ver, con peras y manzanas. Esta es la retina, su brazo superior. Esta es la otra retina, su brazo inferior. La capa que une el brazo superior con el inferior, que es retina, a eso le llamamos la hora que serrata. Hacia la parte que anterior. ¿Qué quiere decir la hora serrata? No hay en la parte posterior, solamente hay en la parte anterior. ¿Qué quiere decir? La retina no llega hasta la córnea, ¿sí? Se queda un tercio antes de llegar a la córnea. Hasta ahí llega y se cierra. Y ahí se llama la hora serrata. Lo mismo hace la coroides. La coroides viene y cuando llega a la hora serrata, hasta ahí se termina. Quiere decir que la coroides inicia donde emerge el segundo par craneal y termina en ¿dónde? En la hora serrata. Serrata. ¿Sí la entendieron? Ah, ya, más fácil. Es hora, pero sin H. Exacto. Hora serrata. Ah, sin H. No es hora de hora. ¿El rojo qué es? La coroides. Y el azul es la retina. Claro. Entonces viene la coroides de la parte posterior. Vamos a ver que en esto donde sale el nervio va a emerger la arteria oftálmica y va a salir la vena que oftálmica. Y cuando ingresa se va a ir hacia dónde? Hacia la coroides, porque esa es la zona vascular. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta la hora serrata. Todo esto es coroides, que está llena de vasos sanguíneos. Ahora vean, después de la hora serrata van a hacer una estructura que viene de aquí de la coroides, pero es fibrosa. Y ese se llama el anillo ciliar. ¿Hasta dónde llega? Ah, me faltó decirles que a esto donde se está uniendo la esclera con la córnea se llama la unión esclerocorneal, o algunos le llaman el limbo esclerocorneal. Entonces, como lo escuchen, es lo mismo. La unión de la córnea con la esclera. Entonces, ¿hasta dónde llega el anillo? Hasta la unión esclerocorneal. ¿Es la unión de qué? De la esclera con la córnea. Justo ahí es donde Anillo ciliar. Entonces ya estamos viendo parte de quién, del cuerpo ciliar. Y lo primero que vimos del cuerpo ciliar es el anillo ciliar. ¿Qué es el anillo ciliar? Una capa fibrosa que nace de la coroides y termina a la altura de la unión esclerocorneal. ¿Sí lo entendieron? Ahora vean. ¿No lo entendieron? O sea, es lo que está ahí, pues. Es ya. Es la que El anillo ciliar. Esclerocorneal. Esclerocorneal. ¿Dónde llegan hasta el... Entonces vean, nace de la coroides y llega a la altura de la unión que esclerocorneal. A la altura. No llega a la unión, a la altura. ¿Por qué? Porque de la unión esclerocorneal y de la esclera van a nacer unas fibras que son longitudinales y verticales y que forman como una red. Y ese es el músculo que ciliar. ¿Dónde se inserta el músculo ciliar? De la unión esclerocorneal y de la esclera hacia el anillo ciliar. De la unión esclerocorneal y qué? De la unión esclerocorneal a la esclera y de ahí se van hacia el anillo
ciliar. Porque por aquí adentro hay un conducto que va a drenar a la coroides, que se llama el conducto de Schlemm. El conducto de Schlemm. Conducto que drena la coroides. Y ese drena a los vasos de la coroides, y ahorita vamos a ver que por ahí se drena el humor acuoso. Entonces, este músculo, cuando llega aquí el humor acuoso, se puede cerrar y no dejar pasar el humor acuoso, y aumenta la presión intraocular, y forma lo que se llama glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué era lo de? ¿Qué era la red? ¿Qué era lo de la unión? Músculo. Esclero. A la esclera y de ahí al anillo. La inserción del músculo ciliar. Pregunta de examen. Origen e inserción del músculo ciliar. De la unión esclerocorneal, esclera hacia el anillo ciliar. Ok, después de la unión esclerocorneal, del anillo ciliar se van a originar unos deditos aquí, que se llaman los procesos ciliares. De estos procesos ciliares se va a drenar el humor acuoso. Esto, humor acuoso, tiene el 90% de agua y el otro 10% tiene glucosa, proteínas, vitaminas, que son los que le van a dar la nutrición a esta corte. La glucosa, proteínas y vitaminas. Y no se ha hecho sustituto del. A ver, ¿Es posible o no es posible? debe de ser posible. A ver, este humor acuoso se produce aproximadamente entre 2 a 2.5 microlitros por minuto. ¿Cuánto? De 2 a 2.5 microlitros por minuto. Y esto que se produce se absorbe aproximadamente el 1% en un minuto. Quiere decir que en 100 minutos se va a absorber el 100% de lo que se produce. ¿De 2.5 qué? Microlitros por minuto. Y se absorbe el 1% en un minuto. ¿Qué quiere decir? Que en 100 minutos se va a absorber el 100% se produjo de humor acuoso. Y esto me va a dar una presión intraocular entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Quiere decir que se aumenta más de 20 milímetros, es como la intracraniana, ¿se acuerdan? Se aumenta más de 20 milímetros de mercurio, quiere decir que tenemos una hipertensión intraocular. A ver, de 10 a 20 milímetros de mercurio. No, espera. ¿Y cómo se checa esa presión intraocular? ¿Cómo se checa esa presión intraocular? A ver, pregunta, ¿cómo se checa esa presión intraocular? ¿No han visto los baumanómetros oculares? El baumanómetro ocular es como esto, ¿sí? Como si fuera un termómetro. Como un termómetro que aquí se mide, ¿sí? Y en la punta tiene como un piquito. Entonces te ponen anestesia. Alza la cara. Te ponen anestesia y te dejan caer eso ahí, y ahí lo dejan. Y ahí mide como un termómetro la presión intraocular, en dentro. Te lo ponen en la córnea, aquí. Para la intracraniana, ¿cómo se hacía? Como Por medio de una válvula. ¿Eh? Como la válvula de la llanta. Parecidos. Si la glucoma
tiene predisposición genética. Sí, puede ser genético. Porque el papá de mi abuela tenía, mi abuela tiene, así que me voy a checar. Ahí que va para allá. Es lo que les digo, hey, dinero nos hubieran heredado, no enfermedades, pero heredamos puras enfermedades. Deudas y la glaucoma. Deudas y glaucoma. Sale. Después de los procesos ciliares, nace una estructura que se llama el iris. Ya terminó. Ah, ya, el último ya. Entonces, tenemos ahí el iris. El iris está formado por dos músculos. Un músculo que hace que este espacio que quedan entre los dos iris se abra o se cierre. ¿Sí? El músculo constrictor hace que ese iris que se cierre. Y a eso, cuando se cierra el iris, que se hace más pequeño el orificio del iris, se le llama miosis. Y eso está dado por el nervio parasimpático. Y tenemos otro músculo que hace todo lo contrario, que se llama dilatador del iris, y ese, en lugar de hacer la pupila pequeñita, la hace que grande, y eso se llama midriasis. Y eso funciona porque está inervado por el simpático. ¿Cómo se le llama? Entonces, ojo hombres, si quieres saber si le gustaste a la muchacha o no, vele las pupilas. Si se le dilatan, se llama simpático, que existe que pues esté simpático y si le gustas, pero si se le contrae, aléjate. Es parasimpático porque no quiere verte, por eso cierra. Vi un video. Ay, el nombre no funciona, ¿verdad? Igual también. Dejen el nombre por todo. Así es que, aparte del tálamo, véanle las pupilas. Qué bueno que es. ¿Dudas, preguntas? Hey, así es que ya aprendieron y van a cachar al novio si te dice mentiras o te está diciendo verdad. Si te dice, ay, te ves bien guapa, pero tú le ves que cierras, hace midriasis y dices mentira, estás mintiendo. Me dicen bien serio.